Hola, en esta oportunidad les presentaré una actividad de ejercicios de análisis gravimétrico del curso de Química Analítica en la Universidad Privada del Norte, con nuestro docente Julián Ricardo Díaz Ruiz y los integrantes de mi grupo, Sangay Guamán Carlos, Quispe Díaz Jessy, Chávez Moreno Eric y mi persona Guamán Sánchez Andrea Jocelyn. Problema número 1. Se cree que una muestra de una mena impura de hierro contiene aproximadamente 55% de fierro. La cantidad de fierro en la muestra se determina gravimétricamente mediante aislamiento en forma de óxido de fierro. ¿Cuántos gramos de muestra deberían tomarse para garantizar que la cantidad de óxido de fierro aislado sea alrededor de 1 gramo? Eso es lo que nos piden. En este caso aquí tenemos nuestra solución. Primero, iniciamos poniendo los datos, que es el porcentaje de fierro, 55%, el óxido de fierro, que nos dice que tiene que ser de 1 gramo, el peso fórmula del óxido de fierro, que es 160 gramos, y el peso fórmula del fierro nada más, que es 112 gramos. Aquí tenemos nuestras siguientes fórmulas que vamos a usar durante todo nuestro proceso. Iniciamos calculando la cantidad de fierro. Aplicamos esta fórmula y decimos que 55 es igual a los gramos de fierro o al peso de fierro por 100 y esto sobre 1, lo que nos sale a 0.55. Segundo, calculamos la masa del fierro y en este caso vamos a utilizar nuestra segunda fórmula y nos quedaría 1 sobre 160 es igual a la masa del fierro sobre 112. Despejamos masa de fierro y nos queda 0.70 gramos. 3. Calculamos los gramos de nuestra muestra. Aplicamos nuestra fórmula y nos sale la masa de nuestra muestra, que es igual a 0.55 sobre 0.70. Y lo que nos saldría en un total de 0.7857. Y la respuesta a este problema es que debería tomarse 0.7857 gramos de muestra. En el problema 4 nos pide determinar el porcentaje en peso del óxido de arsénico en una muestra de 1.627 gramos de insecticida en la que significamos 106.5 miligramos de magnesio, 2 átomos, arsénico 2 y oxígeno 7. En los datos que tenemos, tanto en el problema como en lo que se ha identificado resolviendo las masas de cada uno de los elementos, tenemos las fórmulas que se va a utilizar para hallar el porcentaje del. Como primero hemos calculado la masa del óxido del arsénico, que es igual a 0.1065, que hemos convertido de miligramos a gramos, que multiplicamos 197 sobre 310, que obtenemos como resultado 0.067 gramos. De acuerdo al dato que tenemos, calculamos el porcentaje del óxido del arsénico, que es el 0.067 gramos sobre 1.627 por 100, que tenemos como resultado de 4.12%. El porcentaje en peso del óxido arsénico es de 4.12%. Problema número 3. En el análisis de una muestra de guiobertita se pesan 2.8160 gramos de mineral, que se disuelve en ácido clorhídrico diluido. El líquido se lleva a un volumen de 250 centímetros cúbicos, se toma 50 centímetros cúbicos de este líquido y se añade amoníaco en exceso, y se precipita con fosfato sódico.
El precipitado obtenido se filtra, lava, seca y calcina, en cuyo proceso el fosfato magnésico formado se transforma en pirofosfato y se obtiene 0.622 gramos de óxido de magnesio trifosfato. Calcular el contenido de magnesio de aquel mineral y su riqueza en carbonato magnésico. Aquí tenemos nuestra solución. Nuestros datos son el peso fórmula, que son 157 gramos, su masa 0.622 gramos, que nos lo menciona el problema. El peso fórmula del magnesio es de 48 gramos, ya que está diciendo que son 2. Entonces magnesio tiene un peso de 24 y por 2 es 48 gramos. Y también nos dan el volumen. El volumen es de 250 centímetros cúbicos. Esas son las dos fórmulas que vamos a usar durante todo nuestro proceso de la resolución del problema número 3. Primero calculamos la masa del magnesio. En este caso usamos nuestra segunda fórmula para hallar la masa del magnesio y es 0.622. Solo reemplazamos los datos para hallar la masa del magnesio. Despejamos masa de magnesio y nos quedaría 0.19 gramos. 2. Calculamos la masa del magnesio en nuestra muestra inicial, en la muestra que nos menciona que pesa 2.8160 gramos. En este caso vamos a aplicar sacando masa del magnesio y simplemente multiplicamos los 250 centímetros cúbicos por los gramos que acabamos de hallar sobre los 50 centímetros cúbicos que también nos menciona el problema. Simplificamos centímetros cúbicos y esto nos saldría con gramos y nos saldría a la masa del magnesio, que es igual a 0.95 gramos. 3. Calculamos el porcentaje de magnesio. El porcentaje de magnesio es igual a 0.95 sobre lo que nos da de la muestra. Esta fórmula la aplicamos, es esta, por 100. Y sacamos que el porcentaje de magnesio que tenemos es de 33.73%. Ahora calculamos la masa del carbonato magnésico. Y bueno, aplicamos nuestra segunda fórmula y nos sale a 0.95 sobre 24 es igual a la masa del magnesio del carbonato magnésico sobre 84 y nos saldría a 3.325 gramos y es lo que nos piden, calcular el contenido magnésico de aquel mineral del magnesio y su riqueza en carbonato magnésico. Y nuestra respuesta es el contenido magnésico es de 33.73% y el carbonato magnésico es de 3.25 gramos. El siguiente ejercicio nos dice: para determinar la cantidad de fierro en un suplemento dietético, se molió una muestra aleatoria de 15 comprimidos con un peso total de 20.505 gramos hasta obtener un polvo fino. Una muestra de 3,116 gramos de ese polvo se disolvió y trató, haciendo que el fierro precipitara en forma de hidróxido de fierro 3. El precipitado se recogió, se lavó y se llevó a ignición hasta lograr un peso constante de 0.355 gramos de óxido de hierro 3. Ahora, informe el contenido de fierro en forma de sulfato de fierro 2 por 7 moléculas de agua por comprimido de suplemento alimenticio. Esto es lo que nosotros vamos a resolver. Entonces, dando solución a este problema, se muestran aquí los datos. El peso de la muestra total es 20.505 gramos. El peso de la muestra del polvo es 3.116 gramos. La masa del óxido de fierro 3 es igual a 0.355 gramos. El peso fórmula de Fe2, que son 2 moléculas de fierro, estas equivalen a 112 gramos.
y el peso fórmula del óxido de fierro 3 es igual a 160 gramos. Y bueno, en este caso hemos utilizado la siguiente fórmula, que es la siguiente. Masa de óxido de hierro 3 sobre el peso fórmula del óxido de fierro 3. Esto es igual a la masa del hierro sobre el peso de fórmula de fierro. Ahora, calculando la masa del fierro, observamos que la masa, el cual tiene un valor de 0.355 sobre el peso fórmula del óxido de fierro 3, que es 160, esto da igual a la masa del fierro sobre el 112, que es el peso fórmula de las moléculas de fierro. Entonces, la masa del hierro lo pasamos a primer miembro. Asimismo, operando lo demás, dando por resultado 0.2485. El fierro es igual a 0.2485 sobre 3.116. Esto lo resolvemos y así obtenemos como respuesta 0.08 gramos. Prosiguiendo con el ejercicio, calculamos el contenido de hierro por cada comprimido de suplemento, ya que esto es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, lo cual lo resolveremos mediante la regla de 3 simple. 3.116 gramos es igual a 0.08 gramos y 20.505 gramos es igual a X gramos. Esto es lo que nosotros vamos a hallar. Entonces, X es la masa del fierro. Este es igual a 20.505 gramos por 0.8 gramos sobre 3.116 gramos, dándonos como resultado 0.526 gramos. Concluyendo así que el contenido de fierro en forma de sulfato de fierro 2 por 7 moléculas de agua es de 0.526 gramos por comprimido de suplemento. Problema número 5. En una muestra de 1.4639 gramos de piedra caliza se analiza el fierro, el calcio y el magnesio. El primero se determina en forma de óxido de fierro, obteniéndose 0.0357 gramos. El calcio se aísla como sulfato de calcio, con un resultado de 1.4058 gramos de precipitado, y el magnesio se obtiene en forma de pirofosfato de magnesio, con un peso de 0.0672 gramos. Lo que nos piden es hallar el informe de la cantidad de fierro, calcio y magnesio existente en cada muestra de la piedra caliza en porcentaje. Ok, ahora aquí está nuestra solución. Datos. El peso de nuestra muestra es de 1.4639 gramos. Todos estos datos son los que nos mencionan aquí el problema. Algunos ya son deducidos, o lo que vamos a usar también en nuestro problema, en la resolución de nuestro problema. Aquí tenemos el óxido de fierro, también tenemos el sulfato de calcio y el pirofosfato de magnesio. El peso fórmula del óxido de fierro, que son 160 gramos, el peso fórmula del del sulfato de calcio, que es 136.138 gramos, y el peso fórmula del pirofosfato de magnesio, que es 222 gramos. Eso también lo vamos a usar. Estas son nuestras fórmulas que vamos a utilizar. Y primero calculamos la masa del fierro. Para poder calcular el porcentaje que nos piden, primero vamos a calcular la masa del fierro dentro del óxido ferroso. Ahora utilizamos nuestra segunda fórmula y reemplazamos nuestros datos. 0.0357 sobre 160 es igual a la masa del fierro, que es lo que vamos a encontrar, sobre 112. Despejamos nuestra masa de fierro y nos queda 0.025 gramos de fierro. Ahora sí calculamos el porcentaje según nuestra muestra de piedra caliza que nos piden. Entonces
vamos a calcular el porcentaje del fierro es igual a, y reemplazamos 0.025 gramos sobre los gramos de nuestra muestra por 100 para que sea porcentaje. Entonces nos saldría 1.71% de fierro. 3. Aquí vamos a calcular la masa del calcio. Para calcular su porcentaje de calcio vamos a calcular primero la masa de nuestro calcio. Entonces vamos a aplicar nuestra misma fórmula y reemplazamos nuestros datos, pero esta vez con calcio. Con el sulfato de calcio, porque en el sulfato de calcio es donde vamos a determinar la cantidad de calcio. Entonces calculamos su masa. 1.4058 sobre 136.138. Y aquí despejamos nuestra masa de calcio, despejamos y nos sale a 0.413 gramos. Ahora calculamos el porcentaje de calcio. Porcentaje de calcio es igual a 0.413 gramos sobre los gramos de nuestra piedra caliza por 100. Y nos sale que el porcentaje de calcio es de 28.21. Continuando con nuestro problema número 5, vamos a calcular la masa del magnesio dentro del pirofosfato de magnesio. Eso es lo que nos piden. Entonces calculamos nuestra masa del magnesio, utilizamos nuestra segunda fórmula nuevamente y reemplazamos los datos. 0.0672 sobre 222 es igual a la masa del magnesio sobre 48. Despejamos la masa del magnesio y nos quedaría 0.0145 gramos. Y por último, calcularíamos el porcentaje de magnesio dentro del pirofosfato de magnesio y nos quedaría de la siguiente manera. Reemplazamos en nuestra primera fórmula y 0.0141 gramos, que es lo que nos salió de la masa del magnesio, sobre los gramos de nuestra piedra caliza por 100. Nos quedaría finalmente que el porcentaje del magnesio es 0.99%. Y ahora, en nuestra respuesta nos quedaría la cantidad de fierro es de 1.71%, la cantidad de calcio es de 29.21% y la cantidad de magnesio es de 0.99%.